Bienvenidas, hermanos y hermanas, al programa Hablemos de la Biblia. En unos minutos más vamos a estar con nuestros hermanos Osvaldo Morales y el maestro Juan Carlos Sot, explicando el tema de hoy día, el lavamiento de pies. En estos momentos estamos con nuestro auspiciador ClearNet, internet sin límite y sin recarga. También estamos con nuestros auspiciadores Si quieres un servicio de radiotaxi a tu domicilio 100% confiable, confía de los servicios de Radiotaxis Monterrey. Bien, buenas noches, que el Señor les bendiga, hermanos. Como ustedes ven, ya estamos haciendo Hablemos de la Biblia, directamente de Radio Última Esperanza, desde Santiago de Chile al mundo. Estamos viendo ya unos temas que usted se ha dado cuenta que es una seguidilla de estudios bíblicos, que esperamos que sea de bendición para su vida. Ya como usted ve ya en pantalla está nuestro hermano Osvaldo Morales. Gloria a Dios, gracias hermano Juan Carlos. Bendecido por el Señor, bendecido en todas las áreas, y también contento, gozoso de estar aquí una vez más en Hablemos de la Biblia, en el cual vamos edificándonos unos con otros a través de la Escritura, a través de la Biblia. Y qué importante para nosotros como cristianos, como predicadores de la palabra del Señor, irnos edificando en la palabra, en la Biblia, que es lo más importante en nuestro corazón, en nuestra vida, hablar de la palabra del Señor. Si alguno hable conforme a la palabra. Estamos conversando con nuestro hermano Juan Carlos, que muchas veces se puede hablar de testimonio, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero lo importante es hablar de la palabra. Si alguno hable conforme a la verdad, y esto nos va a ir dando el crecimiento que cada uno de nosotros como hijos de Dios Dios va a dar a nuestras vidas. Amén. Amén. Ustedes se han dado cuenta que tenemos una seguidilla de estudios bíblicos que tienen que ver con los sacramentos. Si usted recuerda, sacramento es un ritual simbólico. Vimos también la Santa Cena, vimos el bautismo en agua, vimos la unción con aceite. Y vimos la unción con aceite básicamente para dar a entender que no es un ritual simbólico que se tiene que hacer ahora. Eso quedó en el antiguo pacto y ahora tan solo se puede ungir con las manos, ¿cierto? Para que el Espíritu Santo actúe en las vidas de las personas. Ya no hay un representante del Espíritu Santo porque ya está con nosotros, ¿bien? Haciendo un resumen de lo que habíamos visto la semana pasada, que terminamos ese tema. Y ahora empezamos con otro, quizás también nos dé un buen tiempo con esto, pero no importa cuánto nos dé, lo importante es que quede claro. Amén. Nos dé 4 programas, nos dé 5 programas, nos dé 6, en realidad a nosotros no nos complica. Nos complicaría que no quede claro. Vamos a empezar nosotros estas semanas
cada miércoles, ahora con el lavamiento de pies. ¿Por qué? Porque en algunas iglesias se toma como un sacramento, como un ritual simbólico, así como es la Santa Cena, el bautismo en agua y el lavamiento de pies. Incluso algunas congregaciones hacen Santa Cena y lavamiento de pies. Bien, la pregunta es si esto está bien hacerlo ahora. Como así estaba bien quizás hacer la unción con aceite. Pues bien, trataremos de glosar lo más posible estos versículos y estos textos para dar a entender básicamente que es un servicio, o era un servicio más que es un servicio. Era un servicio que no es necesariamente representativa ahora en el nuevo pacto como un ritual simbólico. Y queremos que el Espíritu Santo nos asista en esto, que nos ayude para tratar de ser lo más claro posible. Si usted desea comunicarse con nosotros en algún audio, en el WhatsApp, puede hacerlo perfectamente al más 569 5961 5627, más 569 5961 5627, sin ningún problema, para que vamos barajando este tema y poder también compartir. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Te parece si empezamos inmediatamente los textos para ir ya entrándolo? Sí, vamos a ver una seguidilla de estudios y quizás podríamos empezar con esto, ¿cierto? Ya, amén. Nuestro hermano Osvaldo ya va a entrar al tema. Bien, ¿cuál es el tema? El tema básicamente se trata de cómo nosotros nos adentramos a la doctrina. Hay un método que hemos usado en todos los estudios bíblicos y vamos a seguir usándolo, que se le llama el método histórico, bíblico y gramatical. Me explico. Histórico porque se revisan los pasajes según su contexto histórico. Bien. Bíblico porque obviamente está en la Biblia, pero no necesariamente porque esté en la bíblica es bíblico, sino que también tiene que ser bíblico en su forma y en su fondo. Y gramatical, dando a entender que los versículos se revisan gramaticalmente y saber en qué figura literaria está escrita. Si es una hipérbole, es un tipo, es una figura, es un hiperbatón, es una exégesis, es una profecía, ¿qué es? Entonces, ahora justamente nosotros vamos a entrar a este estudio inclinándolo mucho a la parte histórica. Entonces queremos que el Espíritu Santo nos ayude, vamos a orar para eso, para que en esta seguidilla de estudios bíblicos nosotros podamos ser lo más claro posible para beneficio de la iglesia. Amén. Oramos, hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te agradecemos por tu presencia, por tu gracia, porque tú estás con nosotros, Señor. Esperamos que tú nos asistas, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos bendiga, que tu Espíritu Santo nos ilumine en esta revelación que tú has dado a través de tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos en sus casas, bendice a mis hermanos que no tan solo están en Chile, sino que están en Estados Unidos, están en México, en tantas partes, Señor, viéndonos, y también podrán mirar y leer y escuchar estos audios que quedarán grabados en la web. Señor, bendice a mi hermano Osvaldo, que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude, y como siempre lo hemos dicho, que toda la gloria, toda la alabanza sean tuyas, Señor, por los siglos de los siglos y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Osvaldo, ¿con qué entramos? Gloria a Dios. Bueno, generalmente para poder ir entrándolo a esto del tema del lavamiento de pies, primeramente nosotros nos entramos, como dice nuestro hermano Juan Carlos, en la historia de Israel. Para eso nosotros tenemos la escritura, ¿cierto?, donde se hacían los lavamientos. ¿Por qué se hacían los lavamientos de pies? La Biblia nos enseña, 1 Corintios 10:11, que todas las cosas que acontecieron sirven como ejemplo y están escritas a nosotros para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines del siglo. O sea, lecciones del pasado
para que nosotros también, en este tiempo, esta palabra que nosotros vamos a ir aplicando, estas enseñanzas, sea algo espiritual para nuestras vidas espirituales. Siempre hay algo hermoso en todas estas enseñanzas del pueblo de Israel. Empezamos con Génesis 18:4. Aquí hay un texto donde se habla, dice que se te traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Si usted se da cuenta, el pasaje bíblico que está en Génesis capítulo 18, versículo 4, aquí vemos, hermanos amados, que Abraham estaba impaciente por mostrar su hospitalidad a aquellos hombres, como estaba impaciente por mostrar la hospitalidad. Así es. Una hospitalidad. Porque si usted se da cuenta, a través del pasaje venían 3 visitantes, dice la palabra del Señor. Dice, después se le apareció. Usted tiene que empezar a leer el contexto bíblico, ¿cierto? Para ir entendiendo esta hospitalidad que se hacía antiguamente en el pueblo de Israel. Dice, después se le apareció Jehová en encima de Manre. Él estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Si usted se da cuenta, el pasaje bíblico está hablando de una hospitalidad. Amén. Así es. Aquí nos habla de esta hospitalidad. En los tiempos de Abraham, la reputación de una persona estaba muy relacionada con su hospitalidad. Nos habla ahí en esta palabra, Señor. No olvidemos que la palabra nos enseña, dice, no olvidéis la hospitalidad, que algunos sin saberlo recibieron ángeles. Claro. Entonces, por eso le digo que esta palabra, nosotros para comprender el contexto histórico, nosotros tenemos que aprender lo que hacía el pueblo de Israel, la hospitalidad. Dios nos llama también a eso a nosotros, como hijos de Dios, a ser hospitalarios. Conversaba con nuestro hermano Juan Carlos, en la iglesia mucho se da que esto nos enseña de la hospitalidad, que de repente llega alguien que no es de la iglesia y no se le da, ¿cierto?, un abrazo o un ósculo santo, se le mira como un extraño. Entonces nosotros como hijos de Dios somos llamados a servir a los demás, ¿cierto?, a un servicio a los demás en la hospitalidad de que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Sí. El Señor dice que tenemos que amar a nuestro prójimo porque Él también nos amó a nosotros para que nosotros podamos amarlo a ellos. Eso es el contexto de la palabra. Vemos el caso de Lot también. Claro. Lot también habla de estos ángeles que vinieron y le dijo, ahora mis señores os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. ¿Se acuerdan Sí. del pueblo de Sodoma y Gomorra? Sí. Cuando vinieron los ángeles. Entonces también vemos este caso de hospitalidad, hermano Juan Carlos. Lo importante de esto, hermanos, como nuestro hermano Osvaldo, usted se dio cuenta que empezó desde la base. Importante entender que el lavamiento de pies no empieza con Jesucristo y los 12 apóstoles y la Santa Cena. No empieza, ese es el gran momento. Porque alguien diría que Jesucristo instituyó este sacramento en ese momento. Y no es así. O sea, nosotros ya vemos que este servicio ya se hacía muchísimos años atrás,
y era de un buen mirar, era de un buen ver, era de una buena hospitalidad que alguien llegara a una casa y se la atendiera. Y una de las formas, como decía nuestro hermano Osvaldo, una de esas formas era lavar sus pies. Era un servicio de criado, era un servicio de esclavo, y era muy bien visto que a alguien se le ofreciera un lavamiento de pies, como también decía nuestro hermano Osvaldo, el tema de la suciedad, que había mucho polvo, mucho caminar, y claro, por las higiene, pero también por una cuestión social que era bien visto. Ya nos vemos entonces, vemos el caso en Abraham, y así también alrededor de toda la historia se sigue viviendo este proceso. Incluso más, me voy a adelantar un poco, quizás bastante, para que usted recuerde un versículo que va a salir a flote entre todos estos estudios, que incluso Pablo, cuando habla de las mujeres piadosas, incluso me parece que le habla a Timoteo, le dice estas mujeres que van a ser puestas en los listados para ayudarlas. Dice que incluso ponga mujeres que sean piadosas, que le hayan lavado los pies a los santos. O sea, que sea hospitalaria, que sea una persona cariñosa, comillas, pero sí que hay una reverencia. Y esto era muy importante para un judío, extremadamente importante para las buenas relaciones, y que se hiciera en forma fraternal. Entonces ya empezamos entendiendo que esto es basal, no aparece con Jesucristo y los 12 apóstoles en la Santa Cena. Esto ya había sido instituido socialmente a través de la vida común de la gente en Israel. Gloria a Dios. Ya nosotros vemos que esta hospitalidad se hacía, ¿cierto?, de lavamiento de pie. Bueno, hablamos del polvo, sí, que contamina, ¿cierto?, que ensuciaba los pies, y toda la gente que iba a una casa se les daba esta hospitalidad. Hoy en día nosotros, hermanos, se habla mucho de la suciedad ambiental, lo que contamina, en este caso el polvo, ¿cierto? Estamos hablando del polvo de los pies que contaminaban los pies y para poderse lavar. Sí. Pero hoy en día nosotros vemos que muchos hablan de contaminación ambiental, acústica, la contaminación acústica, la contaminación del agua, los mares con las bolsas plásticas. Claro. Se habla mucho de estas contaminaciones, pero no se habla de la contaminación que hay en el hombre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos enseñar en esto de la hospitalidad que Dios nos da a nuestra vida? Es que lo que Dios quiere hacer, que nosotros como hijos del Señor nos limpiemos nuestro corazón a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nosotros nos limpia, nos lava, y la sangre de Jesucristo dice que nos lava, sí, nos limpia nuestro corazón. Un hombre no puede servir o darle libertad al pueblo si tiene un corazón leproso. A esto me viene a la mente el caso de Moisés cuando tenía que ir a libertar al pueblo de Israel, ¿cierto? Dios le dijo: mete tu mano en el costado y sácala, y sacó su mano leprosa. Blanca lepra. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros? Es sacar la contaminación que muchas veces hay en el corazón del hombre. Vemos el caso del samaritano. Sí. El samaritano fue el que dio la hospitalidad, le dio la hospitalidad a aquella persona que lo habían robado, ¿cierto? Él hizo la hospitalidad de llevarlo a su casa, de curarlo, sanarlo, y después irse un largo viaje, ¿cierto? Y también dar el dinero para que el médico siguiera sanándolo, y después cuando volviera él poder cobrar el dinero que había gastado en él. Sí. Entonces vemos eso, que tiene que haber una sanidad del corazón para hacer la obra que Dios quiere en sus hijos, en los hijos de Dios. En este caso, dando un ejemplo, el samaritano, que los judíos muchos odian a los samaritanos, y de hecho Jesucristo fue el único que se acercó a un samaritano. Claro, hermano Juan Carlos. De hecho, los samaritanos lo tratan de perros o perrillos.
Importante este tema del lavamiento, que es el piso teológico de esto. Lo que hace Jesucristo no es instituir un sacramento. Lo que hace Jesucristo es ocupar este servicio que ya se usaba para enseñar algo a sus discípulos. Lo vamos a ver después. Pero es importante entender el lavamiento. Cuando usted ve el tabernáculo en el desierto, ya en ese tiempo, antes de los templos de Herodes, de Jerusalén, ya nosotros vemos una figura ahí de un lavacro, ¿cierto? De un lavacro que estaban en el atrio, la parte de los patios, llamémoslo así. Y ese lavacro servía para lavar los animales antes del sacrificio, pero también para que el sacerdote se lavara los pies y las manos. El tema del lavamiento es muy importante. Nosotros hemos sido ahora lavados por la palabra, dice la Biblia. Entonces lo que queremos llegar es dejar de piso el tema basal que tiene que ver con la limpieza. Y ahora nosotros vemos un servicio que ya se hacía antes. Nosotros más versículos los sobran para esto. Podemos dar más. 19:21. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos. Y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Era un servicio. 1 Samuel 25:41 dice: y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Era una actividad que hacían los esclavos y los siervos. Era muy bien visto que alguien entrara a una casa y le ofrecieran lavamiento de pies. Era muy irreprochable si alguien no hacía este servicio a las visitas. Y muchas veces nosotros también... La casa de Simón. Sí, eso estoy viendo. Gloria a Dios. Estuvimos viendo esta de Simón. Era muy irreprochable. También vemos, aquí ya nos entramos en el Señor, en el capítulo 7, versículo 44. Dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer en tu casa? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por la cual te digo que sus pecados les son perdonados, porque amó mucho más que aquel que se le perdona poco y poco ama. Aquí vemos a Simón. Aquí vemos a Simón que cometió varios errores a través de este pasaje. Primeramente, nosotros vemos en la palabra del Señor, no lavó los pies, pero sí lo hizo esta mujer. Ella lo estaba lavando con sus lágrimas, porque la palabra nos enseña, dice: entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Era algo irreprochable lo que Jesús le estaba diciendo a Simón. Y de hecho, eso le reprocha cómo, claro, entré a tu casa, no me dijiste bienvenido. Y claro, cómo se dice bienvenido en judío: lavamiento de pies, unción con aceite y algo para comer. Amén. Entonces, y además también en el afecto fraternal habla de un beso. Un beso, sí, beso. Sí. Dice: más esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Un beso era un ósculo santo que se le daba a la gente que cuando llegaba a una casa de visita. Hoy en día todavía se da un ósculo santo a las personas. Generalmente acá en Chile, bueno, se da más a las mujeres. Entre mujer y hombre se da un ósculo santo. Entre hombres muy a lo lejos, será por costumbre o no sé, porque siempre le venía conversando contigo, y nosotros somos personas de costumbre.
Claro. Personas de costumbre, generalmente siempre tenemos costumbre, hábitos que nosotros hacemos. En aquel tiempo se daba este beso ósculo santo. Hoy en día también entre varones cristianos se dan un beso ósculo santo. No malinterpretándolo, porque hoy día se malinterpreta todo. Entonces dice, más esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Vemos acá, hermanos amados, cometió estos 3 errores. Una cortesía que se extendía a los invitados. Olvidó esta cortesía. Simón la olvidó completamente. Y ahí nosotros vemos también que esta historia, la prostituta es generosa, más que las mismas personas que deberían mostrar hospitalidad. Esta mujer pecadora estaba haciendo lo que los mismos judíos tenían que hacer. Ella lo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba mostrando su hospitalidad en Jesucristo. Estaba a los pies llorando, jugándoles con sus lágrimas sus pies, sí, y besándoselos. Sí. Entonces vemos que en esta parte los ávaros religiosos, porque eran religiosos, muchas veces personas que son religiosas, ¿cierto?, no entienden esto, lo que es la hospitalidad. Hoy en día vemos que se ha olvidado eso, y hasta las mismas iglesias, hermano Juan Carlos. Claro. Bueno, es propicio decir que a veces hay gente que llega a la iglesia y de hecho los mismos miembros de la iglesia ni siquiera saludan a la persona que viene llegando, que nadie conoce. O sea, es una visita, es una persona que ha llegado por primera vez y pareciera que fuera una obligación del diácono, del oficial o del pastor o del no sé de quién, tener que ir hacia ella, hacia esa persona y saludarla. Pero la masa de hermanos como que no se preocupa de eso, como que no se alegra que llegue alguien de visita, y debemos hacerlo, abrir las puertas, recibirlo con cariño, como tú dices, con un ósculo santo, con una sonrisa, que se sienta que volvió a casa, y eso hay que hacerlo. Y la cultura judía también lo hacía, por incluso más, era una muestra de piedad, y resultó ser más piadosa la ramera que Simón. Ese es el punto. Una persona, comillas, indigna socialmente, resultó ser más digna socialmente que el mismo Simón al cual se iba a visitar. Es como si a usted lo dejaran sentado en el living y los dueños de casa desaparecieran. Eso es impropio. Usted simplemente se levanta, toma sus cosas y se va. Recordamos un versículo que ahora sale a relucir, sería 1 Timoteo 5:10, dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, como lo dices tú, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, a estas personas, a estas mujeres, eran dignas de ponerla en los listados para ayudarlas económicamente. Note un detalle que aparece el lavamiento de pies. Cuando dice a los santos, no se refiere necesariamente a lavarle los pies a los apóstoles, sino que a todo hombre de Dios o mujer de Dios, recibirla como si se la estuvieran recibiendo a ella misma en otro lugar. Era bien visto que alguien le lavara los pies, porque era un servicio, hermanos, era un servicio. Así como cuando usted llama a su gente o la invita a su casa, es un buen servicio que usted le ofrezca algo a la entrada. No sé, preguntarle si quiere un café, un agua, un té, una Coca-Cola, algo. Es de buena crianza hacer eso. Y no puede estar lejos tampoco de la fe. No puede estar lejos de eso. Tiene que estar muy cerca. Y la Biblia dice que este era un servicio de lavamiento de pies. También, ¿por qué era un servicio? Que era importante.
Si usted se recuerda, la Santa Cena o la Cena del Señor, como realmente teológicamente se debería decir, la Cena del Señor, cuando se iban a la mesa, no es como nosotros, sino que antes se recostaban en el piso, ¿bien? Y por ende los pies también le quedaban cerca del otro. Por eso era importante que en el momento de la cena hubiera un lavamiento de pies. Pero aquí viene lo importante, que nuevamente me voy a adelantar tan solo para un pincelazo, que los discípulos no se querían lavar los pies entre ellos. Ahí hubo un problema que el cual Jesucristo trató de solucionar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, siguiendo en el contexto de esta mujer que estaba lavando los pies con sus lágrimas, ella demostró su verdadera fe. Sí. Qué importante es la fe, porque estaba besando los pies de Jesús. Ella se dio cuenta quién había entrado. ¿Quién había Simón entrado? no se había dado cuenta. No se dio cuenta que el maestro que estaba ahí con él. Claro. Generalmente ella mostró la fe que realmente tenía. Por eso que cuando Jesús dice que Él viene a anunciar la palabra a quién, a los pobres, a aquellos que necesitan de Él. Esta mujer necesitaba mucho imperiosamente estar con Jesucristo. Y su fe, Jesús la honró. Sí. Jesús honró su fe. Honró a esta mujer. No honró a Simón, de hecho, que lo había invitado a su casa. Pero sí honró a esta mujer prostituta, ¿cierto? Por lo que estaba haciendo y que ellos no lo habían hecho. La fe que nosotros tenemos al Señor es esto, el servicio que nosotros podemos prestar a Dios. El servicio, la fe que nosotros podemos poner en el Señor, en el contexto de servir, ¿cierto? A Jesús, nosotros no podríamos lavarle los pies, porque está su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo está con nosotros y Él nos llama a ser hospitalarios en el contexto de que nosotros somos servidores, estamos al servicio, ¿cierto?, de Jesucristo, que nos ha llamado a su camino, nos ha limpiado, ¿cierto? Gloria a Dios. Vemos a esta mujer lavándole los pies, secándole los pies con su cabello. Qué hermoso eso, hermano. Estar a los pies de Cristo. Hay una alabanza tan hermosa que dice que estar a los pies de Cristo es como estar en la oración. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Nuestro hermano aquí, gracias, nos trajo agüita para lavar nuestra garganta. Gloria a Dios. Es un servicio. Es un servicio. Gloria a Dios. Está usando la hospitalidad. Claro. Gracias, hermano. La mayordomía. Amén. Así que qué hermoso, hermano, que esta mujer se postró delante de los pies de Jesucristo, postrarse ante la presencia de Dios, mostrarse ante Él, ¿cierto? Besando sus pies. Qué hermoso esto, hermano Juan Carlos. Importante entender, hermanos, que más encima esta mujer hace este servicio en casa ajena. No era ni siquiera su misma casa. Va a hacer ese servicio en casa ajena. Mira qué interesante este punto. Yo conozco personas, he visto personas que ha ido de visita a un lugar y al momento de irse, tú la andáis buscando y la encontráis en la cocina. Y dice, ¿qué está haciendo? No, es que antes de irme, la idea es que dejar las cosas limpias, lavando tazas, pero no, si está bien, está bien. Como que el deseo de servicio está en la sangre. Se le sale por los poros. Y te digo más, si tú le dices que no lo haga, se siente mal. Se siente mal. Pues, claro, déjame que lo haga. Si yo quiero hacerlo, me siento bien haciéndolo. Entonces, esto es un servicio, hermanos. Ojo con esto. No es símil de humillación. Bien, para los que apuestan de que no, que esto hay que seguirlo haciendo. Y le tratan de buscar los sinónimos, no sé, de humillación. Esto no era humillación, era un trabajo de siervo, pero no era humillante, era su trabajo. ¿Bien? Y tampoco tiene que ver con la humildad,
tiene que ver con el servicio. Escuche esto que es bien importante. El piso, la plataforma de la filosofía, bien, filosofía, el amor a la sabiduría, el amor al conocimiento, el piso, la base, bien, de la filosofía es la prudencia. Bien, la prudencia. El piso o la base de un cristiano es el servicio. Es el servicio. Nosotros estamos para servir y no para ser servidos. Ojo con esto. Todos los ministerios de Efesios 4:11, si usted sigue pensando que son cargos de soberanía y de gobierno, usted está totalmente equivocado. Los cargos ministeriales son de servicio. Si usted en algún momento le ha dicho a alguien, no es que el Señor a mí me tiene acá para administrar la iglesia. No, el Señor a usted no lo puso para administrar. El Señor lo puso para servir. Ese es el piso, esa es la plataforma y sobre eso se crece. Lo que hizo esta mujer justamente es eso, hizo un acto de servicio. Se sintió tan mal en ver a este hombre que todos decían que realmente venía de parte de Dios, que era injusto que no se le ofreciera lo mínimo, y lo mínimo era lavar sus pies. Y esta mujer lo hace con sus lágrimas y con su cabello. Amén. Habla también de un beso y un ósculo santo, un beso, y ungir su cabeza con aceite. Amén. Sí. Que nosotros estuvimos hablando mucho del aceite, es un aceite perfumado que se le daba a la visita. Entonces, tú leíste un texto de 1 Timoteo 5:10, Sí. que habla esta palabra. Bueno, ahí nos habla de un servir a otros creyentes con humildad, ¿ya? Que dice que tenga testimonio de buenas obras. Sabemos que las buenas obras nos salvan. Es a través de la gracia. Sí. A través de la gracia, porque la gente del mundo, ¿cierto?, tiene obras. Sabe generalmente por ética o por costumbre que tiene que dar un servicio, pero diferente el servicio que se da en el Señor. El servicio que se da en el Señor. ¿Por qué es diferencia? Es ayudar a servir a otros creyentes con humildad. Primero son los de su casa, dice la palabra del Señor. Sí. La ayuda viene a los de su casa, a los de su familia. Bendito sea Dios. Aquí nos habla también, siguiendo el ejemplo de Jesús, dice que cuando lavó los pies a los discípulos en la última cena, lo que tú estabas hablando. Bien. Entonces, ese ejemplo lo dejó a nosotros para que nosotros siguiéramos el ejemplo de Jesús en el servicio a los demás, con humildad, servir a los demás. La palabra del Señor nos muestra aquí en el mismo capítulo, en el 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, está hablando de una familia, ¿cierto? Sí. Si no provee para los suyos, dice la palabra, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Claro, es un mundano. Es un mundano. ¿Por qué? Porque no está practicando la fe, el servicio a los demás. Este es un servicio. Sí. Jesús nos manda también a un servicio a los demás. Y aunque no sean de la familia, a los que no son de la familia, ¿por qué? Porque Dios nos llama a predicar. Así es. Y nos manda a predicar ¿a quiénes? A veces a los que no son de la familia. A las adúlteras, ¿cierto? A las mujeres prostitutas, a los borrachos, ¿cierto? A eso vino el Señor, a sanar los enfermos. A eso viene el Señor. Eso es lo que nos llama el Señor a hablar, ¿cierto? De la fe. Pablo aquí en esta palabra dice que quien descuida sus responsabilidades familiares ha negado la fe. Los dones ministeriales. Los dones ministeriales son para servicio.
muchos les gusta hablar de estos sujetados, ¿cierto? Sujetados a vuestros pastores. No, nosotros no los sujetamos al oficio, no los sujetamos al pastor, no los sujetamos al evangelista, suena como medio raro. Nos sujetamos a la verdad, nos sujetamos no al oficio que está haciendo, nos sujetamos a la verdad del Señor, porque esto es personal. Ahora, si esa persona está practicando un oficio, que en este caso son los dones ministeriales, y no lo está ejercitando como debe ser, para mí no va a ser un ejemplo, no va a ser ningún ejemplo, porque está negando la fe, si no está prestando servicio, el servicio que debe, como pastor, como evangelista, ¿cierto? O como maestro. El maestro tiene que enseñar la palabra. Y si alguno hable conforme a la palabra. Eso claro. Es lo que me va a alimentar. Eso es lo que me va a llevar a una nueva vida. Eso me va a levantar mi espíritu, la palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se apareció en el camino de Maús? Dice que cuando Él resucitó, alguno de sus discípulos, dice, no lo conocían. Y Él, cuando empezó a citar las Biblias, e incluso lo llevaron a la casa cuando partía el pan, ahí está de nuevo. Sí. Ahí, cuando a ellos les mostraron la hospitalidad y partir el pan, se dieron cuenta que era Jesús, y cuando le hablaba la palabra, dice, sentían algo en su corazón que se encendía. Ardía su corazón. Ahí está hablando esa hospitalidad, el servicio a los demás. Hermano Juan Carlos. Bueno, volvemos a lo mismo, que es el centro. No se puede apartar este tema del centro. ¿Cuál es el centro? Es el servicio. Lo que hace Jesucristo, vuelvo al tema, no es que instituya un sacramento en la Santa Cena adicional a la Santa Cena misma. Él está usando un concepto que ya se usaba antes, y ese concepto sigue siendo el servicio. Mire, aún no hemos hablado ni de Pedro, ni aún no hemos entrado a la Santa Cena misma, pero ya el concepto está. ¿Cuál es? Servir. Los maestros, cuando hacen sus temas teológicos, estudios bíblicos, charlas expositivas, lo que hacen los hermanos y las hermanas, ¿cierto? Se preparan tanto para ¿qué? Para servir al otro, para que lo que va a impartir realmente sea entendible. Y los predicadores también hacen todo su sermón, lo tratan de estructurar lo mejor posible. ¿Para qué? Para que sea más entendible y sea un beneficio para el otro, para el que escucha. Si la honra está en el servicio, ¿qué parte no se entiende? La honra está en el servicio. ¿Usted quiere honra? ¿Le gusta la honra? Pues bien, sirva. Se acabó. La honra está en el servicio. Y ese es el concepto. No es humillarse, no es ser humilde, es servir. Y a eso nos ha llamado Cristo. Todos los predicadores, cuando hacen sus sermones, introducción, aplicación, llamado, conclusión, desarrollo, doxología, todo esto lo hacen ¿para qué? Para que el mensaje salga más fluido, más limpio. ¿Y cuál sería el beneficio? El beneficio es servir al otro, servir al que escucha, para que entienda y pueda crecer espiritualmente. Insistimos, esto tiene que ser con ese concepto, el servir, más que ser servido. Amén. Generalmente los discípulos tenían, también me quiero adelantar un poquito. Bien. Hablaban, ¿quién es el mayor? Mateo 9, Marcos 9. Claro. Del 31 al... ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Sí. En el reino de los cielos. Aquí está hablando del reino de los cielos. En el reino de los cielos nos vamos a dar cuenta que el mayor no es el que pisotea al que es menor, sino que el mayor va a ser el que sirve, el que presta servicio. Los ricos muchas veces oprimen a los pobres, pero en el Evangelio de Jesucristo es todo lo contrario, es de servicio. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que son humillados por autoridades y han sido humillados y hasta han sido echados de las iglesias, han sido humillados, pisoteados, pero Dios no quiere eso.
quiere un servidor que pueda alentar a otra persona, que pueda animar a otra persona, que la pueda levantar de su afligimiento. Si Dios no quiere que empecemos, la gente va a la iglesia porque tiene una necesidad de la palabra del Señor. Así es. Necesita palabra, necesita alimentarse de la palabra del Señor, necesita que Dios pueda hacer un cambio de vida, pero no necesita que sea oprimida, porque el Señor manda a eso, a que seamos servidores para poder levantar, para poder construir, como decía Isaías. Isaías dice, el Señor está sobre mí, ¿cierto? Y me ha ungido el Señor para darle estas buenas noticias a los quebrantados de corazón, gloria a Dios, a los huérfanos, a dar libertad a los que están encarcelados. Eso es lo que quiere Dios. Jesucristo vino a sanar a los enfermos. Y eso es lo que nos está aplicando hoy día. Nos está aplicando eso. Se está oprimiendo a la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, Dios quiere levantarla. Por eso que quizás una vez hubo una profecía, decía que en estos tiempos que se iba a dar la palabra por medios de telecomunicaciones. Hoy en día la palabra del Señor está por todos los medios. Ahora la gente ya puede empezar ellos mismos a vivir en el Espíritu de Dios. Es necesario que nos congreguemos, eso está claro, pero también que nos vamos edificando en la palabra del Señor, nos vamos levantando en el Señor, hermano Juan Carlos. Sí, mientras no estemos congregados, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir una vida neutra? No, al contrario, mientras más tengamos tiempos libres, más deberíamos dedicarlo a la palabra y al estudio. Si usted, que es miembro de iglesia y te está ocupando un cargo y un rol o un ministerio, si usted no tiene la capacidad de servir, usted no sirve como ministro. Así de claro. Usted no sirve para el ministerio si usted no tiene la capacidad de servir. Punto. Cuando nosotros leemos en Marcos capítulo 9, del verso 33, incluso del 32, dice Marcos 9:32 en adelante. Pero ellos no entendían esta palabra y temían preguntarle. 33. Al llegar a Capernaum, cuando entraron en la casa, les preguntaba. Jesucristo les preguntó, dice, ¿qué discutían entre ustedes por el camino? Pero ellos callaban, porque por el camino habían discutido entre sí quién era el más grande entre ellos. Y sentándose Jesús, llamó a los 12 y les dijo, el que desee ser el primero, será el último de todos, y el siervo de todos. Entonces tomó a un niño y poniéndolo en medio de ellos, lo tomó en sus brazos y le dijo, todo el que en mi nombre reciba como este niño, a mí me recibe, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Hermanos, esta palabra da a entender que el Señor conoce nuestros corazones, el Señor sabe de qué espíritu somos, el Señor sabe si hay una arrogancia secreta, el Señor sabe si hay un ego y una vanagloria y una arrogancia oculta en nuestros corazones. Él sabe, Él conoce el sentir de nuestros corazones y lo conoció en los corazones de estas personas, de sus propios discípulos. Él sabía de lo que estaban discutiendo sin ni siquiera escucharlos. Dice el pasaje que venían discutiendo por el camino entre ellos. Y la discusión, mira qué extraordinaria la discusión. Discutían entre ellos, discutían quién sería de ellos el más grande en este nuevo reino de Jesucristo. Se podría decir que incluso se estaban repartiendo los cargos por falta.
Se estaban repartiendo los cargos antes que este nuevo reino se instituyera. Y aquí nosotros vemos una paciencia de Jesucristo extraordinaria, superlativa, que no tiene parangón. Y les pregunta: ¿qué estaban discutiendo entre ustedes en el camino? Y ellos callaban. Porque parece que el ego guarda silencio. Y nuestro Señor le devela que sabía cuál era la intención de sus corazones, y toma un niño en sus brazos, dice, lo toma, quizás lo levanta, y le dice: si alguien quiere ser grande en el reino, sea como un niño. Es decir, que tenga un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón listo como para ser adoctrinado y enseñado. O sea, hermanos, nuestro Señor conoce nuestros corazones. Si estamos ocupando los cargos o los puestos de gobierno supuestamente para sentir un ego superlativo, o simplemente o realmente es para servir. El Señor conoce los corazones. Claro, aquí la palabra dice, Jesús le dijo: si alguno quiere ser primero, será postrero de todo, sea el último, Claro. y sea el servidor de todo. Sí. Ahí le aclaró bien la película a los Sí, discípulos. clarito, clarito. Si quiere ser primero, tiene que ser postrero. Tiene que ser un servidor, y un servidor de todo. A eso nos llamó el Señor. Si Jesucristo se despojó de su gloria, haciéndose semejante a los hombres, para venir a servir. Y de hecho que nosotros tendríamos que estarlo sirviendo. Él vino a enseñarnos eso, siendo rey, siendo el rey de reyes y señor de señores, ¿cierto? Para hacer un servicio. Aquí hay algo hermoso, hermano. Aquí nosotros vemos que dice: ¿por qué ellos no entendían esta palabra? Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo de preguntarle al maestro? Aquí viene la pregunta. Oh. ¿Por qué le tenían miedo al maestro? ¿Por qué no lo querían preguntarle? Porque Jesucristo lo que habla en esta palabra, en el libro de, en el mismo capítulo 8:32, y luego el 31, cuando Jesús predecía su muerte, él decía, empezó a enseñarle que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, esto les decía claramente. Jesucristo siempre estaba hablando de que él tenía que ser crucificado. Siempre estaba hablando de la muerte, de lo que iba a padecer. Y dice, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle al maestro que no hiciera tal cosa, porque ellos estaban esperando otro rey, ¿cierto? No un rey que iba a ir a la muerte, que ellos esperaban otro rey. Que esperaban al rey David. Claro. Entonces, pero dice el maestro, el Señor, volviéndose y mirando a los discípulos, les reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque ellos estaban mirando las cosas de los hombres, pero Jesús le estaba hablando de su muerte, de lo que iba a padecer por todos nosotros, para que nosotros podamos servirle. Gloria a Dios. Aquí la palabra, para ellos Jesús estaba obsesionado con su muerte, ¿cierto? Porque siempre le hablaba de la muerte. Sí. Entonces ellos empezaban a hablar entre ellos: oye, yo soy mayor que ti, ¿eh? Claro, su ministerio. La antigüedad corresponde a cargo. Claro, claro, se empezaron a tirar las giletas, y realmente no es eso, hermano. Realmente es un servicio. Ellos ¿saben lo que les preocupaba? Dice, lo que le ocurriría, dice, les preocupaba lo que les ocurriría si Jesús moría, y por consiguiente pretendían no hablar de sus profecías. O sea, estaban más preocupados de lo que le iba a acontecer, de lo que le iba a suceder al Señor. Sí, porque todo apuntaba a la cruz. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día? ¿De qué están más preocupados?
Están más preocupados de los cargos, de lo que va a suceder algún día. Bendito Dios. Pero falta, mira, falta, qué interesante esto. Nosotros estamos tan equivocados como ellos estaban equivocados. Incluso nosotros, que ya que no servimos, por último nos ponemos el título de siervo. ¿Cómo está mi siervo? Que pase el siervo, que pase la sierva. ¿Qué es eso? ¿Es un cargo honorífico? ¿Es un título? La Biblia dice que el siervo se llama Jesucristo. Él es el siervo sufriente. No puede ser el siervo un título honorífico, hermanos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Hermanos, vamos a ir a una alabanza, ¿le parece? Vamos a volver luego con un versículo, por si usted lo quiere buscar en su casa. Lucas 22, del verso 24 en adelante, para que usted lo vaya buscando. Vamos a entrar con ese versículo y vamos a seguir con este tema. Vamos a ir a un temita, a un corte, para que puedan nuestros hermanos, los que están en sintonía, realizar sus peticiones de oraciones, sus consultas, preguntas. Hemos tenido harta audiencia hoy día, hemos tenido hartos hermanos que están interesados en el tema. Hay hermanos, vamos a ir con los saludos con el transcurso de lo que termine el programa, así que Amén. Los dejamos con unos temitas y volvemos enseguida. Quiero
conocimiento. Es una luz que puede brillar. A esta hora está escuchando Radio Última Esperanza. Esto es Comunicados, donde hacemos tus ideas realidad y te ofrecemos precios increíbles. Si deseas ser dueño de tu propia radio online, escucha nuestras ofertas. Desde 4,900 pesos al mes puedes tener tu propio panel de radio. Si no tienes página web, te ofrecemos por 9,990 pesos al mes tu radio online, más una web direccionada desde nuestro dominio comunicados.net. Solo escríbenos a ventas@comunicados.net o en nuestro chat. Comunícate con nuestro operador. Sé parte de Comunicados, donde hacemos tus ideas una realidad. Atención amigos y hermanos de Chile, si deseas difundir la palabra de Dios por este medio tan masivo como es el internet, te invitamos a tener tu propia radio o canal de televisión online. Solo visita nuestro sitio en internet www.sonidocristiano.cl. Ahí encontrarás hosting para alojar tu web, dominio para darte a conocer, radio online con un completísimo sistema de sonido y calidad las 24 horas del día, y canal de televisión para poder transmitir tus reuniones o conferencias importantes. No te olvides, somos Sonido Cristiano, donde lo principal es difundir el mensaje para todo el mundo. Visite nuestro sitio en internet www.radioultimaesperanza.com. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en sus ojos. A esta hora está escuchando Radio Última Esperanza. En esta noche, Jesús, te honramos desde nuestro corazón, porque solo tú eres digno. Aleluya. Vamos a reconocer su poder, su majestad, todo lo que Él es. Bien, ya estamos de vuelta en Hablemos de la Biblia. Gracias por su sintonía y gracias por su espera. Ponemos una alabanza como para armonizar un poco los tiempos y no la aburramos tanto. Veíamos nosotros un versículo que lo dejamos abierto para cuando volviéramos, que sería Lucas
22, versículo 24. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, dice, y el que dirige como el que sirve. Es decir, que esta discusión era constante, no era algo que se dio una sola vez, sino que se daba siempre. Una discusión entre ellos, ¿quién sería el mayor? Repartiéndose los cargos, como decíamos. Y Jesucristo, obviamente nuestro Machía, diría un judío, nuestro Mesías, con toda esa paciencia que demostró con los discípulos, les enseñaba y les decía que en la tierra hay líderes, comillas, que se enseñorean de las personas. Y dice: entre vosotros no será así. Es decir, que el reino de Dios, el reino de nuestro Yahshua, no es un reino que hay una persona sobre otra. En ninguna parte de la Biblia da a entender que Dios puso personas sobre personas, o que personas se sometan a otra persona. No es así, porque de ser así tendríamos que decir que hay clases sociales o de estatus dentro de la iglesia, y no es así. En Cristo somos todos iguales, y como somos todos iguales, no hay alguien bajo alguien o alguien sobre alguien. Nunca existió esa pirámide, y de hecho no existe esa pirámide de sometimiento. Si usted me busca ese versículo que dice: someteos a vuestros pastores, si quiero se lo explico, pero ese versículo no está diciendo lo que muchos pretenden que diga. La Biblia da a entender que nuestra única cobertura es Cristo. La única cobertura de un creyente es Jesucristo. Por eso le da a entender que este versículo era importante y que usted lo viera a la vuelta de la pausa para seguir con este tema. Amén. Aquí nosotros, el versículo que usted dio de Lucas 22, 24, aquí habla de un acontecimiento, el más importante de la historia, estaba a punto de ocurrir. Sí. ¿Y cuál era ese acontecimiento? Es que Jesucristo iba a ir a ser crucificado. Todo apuntaba a la cruz. Apuntaba, claro, a la crucifixión. Pero ¿qué es lo que hacían los discípulos? Discutían acerca de su prestigio en el reino. Claro. Entonces vemos que va a ocurrir un acontecimiento. Va a haber un éxodo muy importante en la tierra, que es la venida de Cristo. Pero si nos estamos enfrascando en estas discusiones, con las mismas discusiones que estaban haciendo los discípulos, de prestigio, ¿quién es mayor? Cuando la Biblia dice que el menor es bendecido por el mayor, es Dios el que nos bendice a nosotros. Así es. Por lo tanto, Dios nos bendice a nuestra vida para ser servidores de Él. Entonces, no nos enfrasquemos cuál es el título que tiene. Ninguno cuando llegue delante del Señor va a llegar con un título, sino que va a llegar con el amor que ha desarrollado aquí en la tierra sobre las personas, de predicar la palabra, de enseñar la palabra y hacer discípulos para el Señor, para el reino de Dios. Eso Amén. Es lo que quiere Dios, lo que quiere Dios hacer. Entonces no es el momento de estar discutiendo, no es discutir de que el Señor está aquí en este lugar, que el Señor está allá. El Señor está en todos lados donde se le adora con espíritu y en verdad.
donde aquellos que quieran buscar la presencia del Espíritu Santo, ahí está el Señor. Cuando empezamos a clamar, Él nos escucha, Él da ministerio, Él da dones a la iglesia. Dice, dio dones a la iglesia para que el cuerpo sea edificado con todos estos ministerios. Amén. No hay un solo ministerio importante aquí. El único más importante es Jesucristo, el Señor. Amén. Y nosotros somos solamente servidores. Que nosotros ya nos decimos, somos evangelistas, gloria a Dios, porque Dios nos ha llamado a evangelizar. A eso nos llamó. A algunos les gusta más la palabra, ¿cierto? Les gusta enseñar. Ese tiene un título un oficio de pastor, de enseñar a otro. Pero no es el más grande, ¿cierto? O el pastor de cuidar las ovejas. Sino que Dios nos ha llamado a edificar, a levantar. Como lo que decía en 1 de Pedro capítulo 5, que lo hagamos con amor, con sinceridad, no con, lo voy a leer textualmente lo que dice en 1 de Pedro capítulo 5, dice, apacentando la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándola de ella, no por fuerza, dice la palabra del Señor, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no teniendo señorío sobre ellos, no poniendo la autoridad, el oficio sobre ellos. No es así. Sométase, hermano. Claro, sométase, hermano. No, eso no es. Dice la palabra, dice cuidando, siendo ejemplo de la grey. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, mire, cuando aparezca el Señor, este acontecimiento tan importante, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Si hemos estado practicando esta palabra, el servicio, la hospitalidad de que Dios nos ha hablado en esta noche. Así que damos gracias por cada uno de los que nos han escrito. Alec, enamorado, ¿cierto? Bernardo González también nos escribió, gloria a Dios. A ver, tengo también acá a Cleni Quispe Tocomayo, también a Eloy Obando, amén, a nuestra hermana Valesca, también Dios la bendiga, a nuestro hermano Marcelo Rojas, también el Señor lo bendiga, nuestro hermano Maximiliano Méndez, ahí nos habla de la... Sí. Y también a Elaine Lima, a Emma Escort, ella de Emma de Hualnuca. ¿Dónde queda eso? Sí, pues nuestra hermana, nosotros, póngalo ahí de qué país se está escribiendo para que nosotros sepamos. Me parece que esa hermana es una hermana de Canadá, o si no de California. Bien. Uno de los dos países, parece que es más de California, Estados Unidos. Amén, escríbalo al país para que sepamos. Amanda Guadalupe Andasola, monje. Amén. Esta hermana es de Chihuahua, México. Muchas bendiciones a México. Amén. A todos los hermanos que están ahí mexicanos. Comparta este video, que sea de mucha bendición para su vida. A nuestra hermana Marisol Pilar Ortega Pérez. Amén. Ella dice, muy buen tema, la iglesia no lo enseña, pero se practica. Y en honor a la verdad tampoco lo preguntamos. Dios le bendiga por la enseñanza. Bueno, a eso nos llama el Señor, a enseñar. Amén. Nuestra hermana Emma Escoto, Luz Durán, amén. Nuestro hermano García, Hernán García, del programa Restaurando Altares, gloria a Dios. Y todo, Francisco, dice Francisco Rosende, saludo a toda la humanidad desde el hermoso estado de Georgia.
un estado de... Estados Unidos, gloria a Dios. Me imagino latinos radicados en Estados Unidos que también nos están viendo, así que Dios los bendiga junto a sus familias, a sus hijos. Eso es rico, eso es lindo, que estemos conectados con gente de otros lados y estén escuchando la palabra y se instruyan con la verdad, o sea, con lo que está escrito. Eso edifica el alma y edifica a la iglesia, porque van a llegar a hacer el comentario dentro de sus congregaciones. No es para hacer conflicto dentro de las comunidades o dentro de las congregaciones, sino para que podamos estudiar más la palabra y no quedarnos con lo que nos dicen los pastores. Y no tengo nada contra los pastores, sino que con los que lo dicen los pastores, o lo dicen los evangelistas, o lo dicen los predicadores, sino que nosotros mismos los volvamos un colador de la palabra, y nosotros mismos le podemos decir a nuestros pastores, a nuestros evangelistas, a nuestros predicadores, a nuestros, entre comillas, obispos y apóstoles, que están equivocados, están errados en lo que... Y ellos tendrían que aceptar nuestras críticas. Claro. Porque ellos están para servir. Sí. Aportar a la enseñanza. No está todo cerrado. ¿Por qué hacen las cosas mal si se pueden hacer bien? Nosotros próxima semana ya vamos a ver un detalle que es re importante, porque vemos a los discípulos que ya no aguantaron más. O sea, no aguantaron más. Entre ellos se conversaban en secreto, diciendo quién sería el mayor. No sé, alguien diría, oye, aquí Pedro, ¿cierto? Pedro la lleva. O alguien diría, no, Juan también acá. Juan se recostaba al costado de Jesús. Hermano, justo me llegó una nota de la hermana Natalia Pérez Contreras. Vive en Granero, de acá Chile, de aquí de la sexta región. Sí. Dice que oremos, quiere pedir una oración por el esposo para que encuentre trabajo. Amén. Bien. Así que le dejamos la inquietud a nuestros hermanos que sigan conectándose, sigan escribiendo. Y sigan comentando. Estos temas no terminan aquí. No están cerrados. Siempre usted siga escribiendo ahí lo que usted piensa del tema. Mire, la Biblia cuando muestra siempre a Pedro, Juan y Jacob, ¿cierto? Había que sanar a la niña o resucitarla, Pedro, Juan y Jacob. Salgan todos, no sé qué, Pedro, Juan y Jacob. La transfiguración de Jesucristo, Pedro, Juan y Jacob. Entonces alguien diría, no, acá los primeros son ellos, y nosotros veremos que tomamos de los ministerios que queden. Pero ya no aguantaron más. Entonces simplemente en un momento fueron a Jesucristo a preguntarle. Así de simple, fueron a Jesucristo a preguntarle. Y una señora aparece con 2 hijos, uno a cada lado, y también inquieren en Jesucristo que él diga, ¿cierto? Que él dijera cuáles son sus ministros. O sea, la ceguera espiritual de esta gente era extraordinaria. Si nosotros vemos a los discípulos realmente después del Pentecostés, en este momento simplemente eran santificados por la presencia de Jesucristo. Él dice, el Espíritu que ahora está con vosotros, estará en vosotros. Ellos no fueron salvos hasta el Pentecostés. O sea, ya no aguantaron más y simplemente van a Jesucristo a preguntarle. Si usted lo quiere ver, Mateo capítulo 18, verso 1 en adelante. Próxima semana vamos a ver este tema que es muy interesante también para edificación de nuestras almas. Amén. Vamos a orar. Nuestra hermana que nos pedía una petición sobre el trabajo para su marido. Bien. Nuestra hermana Natalia. Nuestra hermana Natalia de Graneros. Amén. Nuestra Bien. hermana Natalia de Granero. Hermano Juan Carlos. Bien. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos asista y nos abra puertas, porque Él siempre está pendiente de nosotros, y como sus siervos, nosotros ya no pedimos básicamente por misericordia, sino que por justicia, porque somos sus hijos. Amén.
Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Amén. nuestro Yahshua Hamashiach, Señor, te Te pedimos, alabamos. tú, nuestro Dios, el único Dios soberano, Amén. el Yahweh, el Elohim, el Dios de nuestra salvación. Señor, quisiéramos pedirte que tú nos bendigas, que tú nos asistas, que tú abras puertas de trabajo, Señor, Amén. de sustento, para que podamos estar tranquilos y reposados, Señor. Señor, bendice a mis hermanos, a todos los cuales estuvieron en sintonía, y también bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, que estarán viendo los videos que quedarán en la web para poder, cierto, también seguir opinando sobre estos temas. Bendice la iglesia, Señor. Amén. En nuestro deseo, bendice la iglesia, bendice tu obra, aviva tu obra en medio de los tiempos. Sana la doctrina, Señor, que tanto mal nos ha hecho en nuestras iglesias. Que la sabiduría, que la palabra fluya, Señor, Amén. para que podamos ser dignos ministros de tu palabra. Señor, perdona nuestras faltas, Amén. perdona nuestros pecados, perdona nuestra incompetencia en cuanto a la Escritura. Señor, y aviva el fuego del don que hay en nosotros Amén. para ser mejores cada día y ser mejores discípulos y siervos en tu obra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. No se olvide, usted tiene una cita, hermano. Usted tiene una cita el próximo miércoles desde las 21 horas. En este su programa Hablemos de la Biblia. Es un placer poder compartir con usted en esta noche y tan solo deseo que el Señor le bendiga. Shalom. Dios le bendiga. Bendiciones, gracias por su sintonía. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Si dormido en su regazo lo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido. He despertado en el redil,
como